la historia de Enrique Upsi, también conocida como Cómo arruinar Inglaterra con un pack de 6 esposas y un ego del tamaño de Europa. Érase una vez, en las neblinas cool del año 1491, que nació un bebé en Inglaterra con un destino gigantesco y probablemente una expresión de superioridad recién salida del útero. Su nombre, Enrique Tudor, segundo hijo del poco expresivo Enrique VII y de la dulce Isabel de York. Un matrimonio político para acabar con la Guerra de las Rosas, porque nada dice «te amo» como una guerra civil, y un acuerdo matrimonial frío como el té del día anterior. Ahora, el pequeño Enrique no estaba destinado a ser rey. Ese trabajo era para su hermano mayor, Arturo. Sí, como la leyenda artúrica, porque los Tudor ya eran unos genios del marketing desde el siglo XV. Pero la vida y la tuberculosis tenían otros planes. El pobre Arturo se casó con la princesa española Catalina de Aragón y luego, pues se murió a los 15. Así que Enrique, ni lento ni perezoso, heredó no solo el trono, sino también a la viuda de su hermano. Clásico Enrique, agarrando lo que no le corresponde antes de que se ponga de moda. Pero no nos adelantemos. Conozcamos al joven Enrique, alto, más de 1,80, lo que en tiempos Tudor era básicamente estatura de NBA, de hombros anchos, pelirrojo con un tono caoba pulido y unos ojos azules tan intensos que decían «algún día te ejecutaré si me llevas la contraria». Guapo, atlético, con un aroma entre ambición y venado asado, un estuche de monerías renacentistas con complejo de Mesías. También era un cerebrito, hablaba latín, francés, sabía teología, música, poesía, escribía sonetos, tocaba el laúd, luchaba con cortesanos y hacía justas con una espada en una mano y su derecho divino en la otra. Básicamente, un galán de la era del Renacimiento, con una vena dictatorial en crecimiento. Su padre, Enrique VII, era más aburrido que una papa hervida. Gris, frío y desconfiado de todo el mundo. Así que cuando en 1509 ese papá dejó de respirar oficialmente, el joven Enrique, de apenas 17 años, subió al trono con brillitos en los ojos y ganas de fiesta en los huesos. Estaba listo para ser el rey de reyes. ¿Y qué fue lo primero que hizo? ¿Una coronación salvaje? ¿Regalar riquezas a los pobres? ¿Bailar twerk en calzas? No, alma cándida. Se casó con Catalina de Aragón. Sí, la misma, la viuda de su hermano. Y así comenzó una de las historias matrimoniales más caóticas y operísticas de la historia. Pero pongamos un alfiler en el drama y veamos primero qué tipo de rey fue Enrique. Al principio, Enrique era adorado, energético, generoso y obsesionado con la caballerosidad, el espectáculo y ser visto como el monarca más fabuloso de Europa. Organizó banquetes que harían sonrojar a Las Vegas, cisnes asados, fuentes de vino y más terciopelo que una boy band medieval. Le encantaba la música, incluso componía. Una de sus piezas más famosas es Pastime with Good Company, que básicamente resume su ideal de corte real: buena onda, buen vino y gente que no lo contradijera, todavía. Eso sí, con el tiempo, esa buena compañía se volvió un club de aduladores, espías y cabezas rodantes. Pero bueno, ¿quién no se reinventa a los 40? En cuanto a deportes, Enrique era el equivalente Tudor a un adicto al gym. Justas, cacerías, tenis, el tipo medieval, más raro que un burro con peluca, todo con corona puesta. Religiosamente, empezó siendo el niñito católico perfecto. Incluso escribió un tratado atacando a Martín Lutero y defendiendo al Papa, por lo que le dieron el título de Defensor de la Fe. Spoiler. Luego agarró ese título, lo hizo trizas y lo lanzó al fuego de su drama conyugal.
Enrique creía que era el rey elegido por Dios, y eso, lamentablemente, significaba que todo lo que él quería debía ser moralmente correcto, incluso cuando era, bueno, un desastre de proporciones bíblicas. Ya en sus 30 tardíos, la imagen del príncipe dorado empezó a despintarse. Seguía siendo inteligente, poderoso y con actitud de león, pero ahora también era impaciente, paranoico y cada vez más tiránico. Creía tan profundamente en su grandeza que si alguien no la aplaudía, ¡zas!, cabeza fuera. Y entonces, ¿quién fue realmente Enrique? Un chico que nunca debió ser rey. Un joven deslumbrante con promesas y poder. Un gobernante hambriento de legado, gloria y un hijo varón, más que de verdad o justicia. Amó la música, la teología, la armadura y las mujeres, aunque no todo al mismo tiempo. Y hasta el final creyó que todo lo que hacía era correcto y bendecido por Dios, incluso si eso significaba reescribir la religión, redibujar el mapa político inglés y reducir a sus esposas a una rima. Las 6 esposas de Enrique VIII, una alineación real de amor, pérdida y locura, divorciada, decapitada, muerta, divorciada, decapitada, sobrevivió. Pegajosa, ¿verdad? Esa rima ha retumbado por siglos, acechando libros de texto y musicales, convirtiendo a 6 mujeres complejas, inteligentes y fascinantes en 6 destinos trágicos. Pero detrás de esa rima hay una vida entera de drama, traición, pasión, religión, política y la confusa relación de un hombre con las mujeres, el poder y su legado. Demos un paseo a la luz de las velas por las 6 bodas de este monarca tan romántico como peligroso. Catalina de Aragón, divorciada. La reina original. De sangre real española, digna, profundamente devota. Amó a Enrique, respetó la corona y le dio una hija, María, pero ningún hijo varón que sobreviviera. Durante casi 20 años mantuvo el trono con gracia, pero su pecado, a los ojos de Enrique, fue envejecer y no producir herederos. Y lo peor, tener suficiente dignidad para no irse calladita. Así que Enrique rompió con el Papa, creó la Iglesia de Inglaterra y la mandó al banquillo. Sigue siendo una historia para reír, llorar y agradecer no haber nacido noble en el siglo XVI. ¿Te gustaría que continúe con las siguientes 5 esposas? Puedo seguir con Ana Bolena, Juana Seymour y compañía. Comportamiento icónico por todos lados. Amberín, decapitada. Ana, con su lengua afilada y su ambición puntiaguda, no vino a jugar a ser la amante de nadie. Ella quería la corona, y vaya que la consiguió. Pero ese mismo encanto que hechizó a Enrique empezó a inquietarlo. Le dio a Isabel, sí, pero ni rastro de un hijo varón. Volaron acusaciones, adulterio, incesto, traición, en su mayoría falsas, salvo que uno sea fan de las teorías más telenovelescas. En medio de un drama judicial digno de obra teatral, Enrique la mandó ejecutar. Su cabeza rodó, pero su hija, algún día, llevaría la corona. Jane Seymour, muerta. La dulce, calladita y conciliadora Jane era todo lo que Ana no. Sumisa, suave, casi invisible. Enrique decía que fue a quien más amó, o al menos eso decía. ¿Por qué? Porque le dio lo que él más codiciaba. Un hijo varón, Eduardo VI. Y luego, muy considerada ella, murió por complicaciones posparto antes de tener tiempo de discutirle algo. Enrique la enterró a su lado, lo que suena romántico. Si tu idea de romance es mi esposa favorita, es la que nunca me contradijo. Ana de Cleves, divorciada. La dulce Ana, la esposa Catfish. Enrique la eligió basándose en un retrato muy favorecedor. La vio en persona y exclamó que parecía una moza flamenca de feria. ¡Auch! El matrimonio nunca se consumó. Nadie sorprendido aquí.
y Enrique estuvo más fastidiado que niño con juguete roto. Pero Ana jugó como reina. Aceptó la anulación, se llevó un muy jugoso acuerdo económico y vivió feliz para siempre como la querida hermana del rey, con mansión, tranquilidad y cero estrés. Sinceramente, ganó. Catalina Howard, decapitada. Adolescente, coqueta y trágica como fuegos artificiales mal dirigidos. Era prima de Ana Bolena y probablemente una de las peores decisiones de Enrique. Él rondaba los 50, ella quizá 17. Inyectó emoción en la corte envejecida del rey, pero su pasado, y posiblemente presente, lleno de amoríos, la alcanzó. Cuando Enrique se enteró, lloró, y luego la ejecutó. Fiel a su estilo. Catalina Parr, sobreviviente. La última esposa, educada, paciente y lo suficientemente lista como para mantenerse viva. Catalina fue más enfermera que amante. Para entonces, Enrique era un saco de furia hinchado y lleno de úlceras. Ella cuidó a sus hijos, calmó su mal genio y se mantuvo discretamente en su gracia, mientras promovía secretamente la reforma protestante. Lo sobrevivió y luego se volvió a casar como toda una jefa. Así que ahí lo tienes, 6 mujeres, 6 destinos muy distintos, un rey dramático como él solo. Y en el proceso, Enrique no solo cambió de esposas, sino también de país, de religión y de sí mismo. Lo que empezó como el cuento dorado de un príncipe terminó siendo una épica shakespeariana llena de desamor, ambición y mangas absurdamente infladas. Pero tranquilo, soñador, esto es solo el principio. Ya conociste al hombre y vislumbraste a sus reinas. Ahora tomaremos la mano de cada una y recorreremos sus historias, una por una, cada una un tapiz único. Catalina de Aragón, reina de corazones, primera esposa y leyenda imperturbable de la corte Tudor. Érase una vez, mucho antes de que Inglaterra siquiera considerara pelearse con el Papa por un divorcio, nació una niña en España, envuelta en seda y expectativas reales. El año era 1485 y su nombre, Catalina de Aragón, hija de Fernando, II de Aragón, e Isabel I de Castilla. Sí, esa Isabel y ese Fernando, los reyes católicos que expulsaron a los moros, financiaron a Colón y se dieron un buen festín reinventando la Europa católica. Catalina fue princesa desde la cuna, guerrera por sangre, reina por destino. Desde que podía corretear por los pasillos del palacio, fue preparada para la grandeza. Estudió latín, filosofía, historia, música y teología, y probablemente podría haber dejado callado a un monje antes de llegar a la pubertad. Creció en una España en pleno modo cruzada, y absorbió la idea de que su deber era servir a Dios y a la corona. Y sin presumir, hablaba latín fluido, montaba a caballo como amazona, sabía coser, bailar y rezar, todo antes del almuerzo. A los tiernos 15 años, Catalina cruzó el mar para casarse con el príncipe Arturo, heredero al trono de Inglaterra y hermano mayor de Enrique IX. La boda fue fastuosa, la política aún más, y todos esperaban un largo y fértil futuro real. Pero número. Arturo murió 5 meses después. ¿Fue tuberculosis? ¿Fue el clima inglés tan húmedo y la comida tan sosa? ¿O quizá fue que eran unos adolescentes obligados a una luna de miel diplomática? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que Catalina, viuda y varada en tierra extranjera, juró que el matrimonio nunca se consumó. Y esa frasecita moldearía el resto de su vida. Después de la muerte de Arturo, la pobre Catalina quedó en un limbo desolador. Técnicamente seguía siendo princesa, pero en la práctica era un peón político sin esposo ni rumbo claro. Su dote estaba en suspenso y su reputación colgaba de un hilo español.
Vivió en relativa oscuridad durante 7 largos años, esperando que el destino y la burocracia real decidieran su futuro. Y entonces el destino apareció con cabello pelirrojo y piernas de infarto, el joven Enrique. Cuando murió Enrique VII y el adolescente Enrique VIII subió al trono, una de sus primeras decisiones reales fue casarse con Catalina. Ella era 5 años mayor, educada, hermosa en un estilo fino y delicado, y traía en su cesta de novia una alianza con España. Y así comienza otro capítulo digno de novela real. Parecía estar realmente enamorado de ella. Por un tiempo, fueron la pareja dorada de Inglaterra. Catalina se convirtió en reina y brilló en el papel. Era digna, querida por el pueblo, experta en protocolo y rebosante de compasión. Incluso gobernó como regente mientras Enrique andaba jugando a la guerra y de paso aplastó una rebelión escocesa en la batalla de Flodden. Estando embarazada hasta las cejas, una auténtica leyenda andante. Pero había un problema insalvable, con forma de M masculino. Enrique quería un hijo varón, y Catalina le dio a María. Catalina sufrió al menos 6 embarazos, pero solo una hija sobrevivió a la infancia, la futura María Prima. Aún así, Catalina no se tambaleó ni un milímetro. Creía con todo su corazón que era la voluntad de Dios. Se mantuvo leal a Enrique, amorosa, orgullosa. Pero Enrique empezaba a ponerse nerviosito. Se convenció de que la falta de hijos varones era un castigo divino por haberse casado con la esposa de su hermano, aunque, bueno, fue él quien insistió con ese matrimonio desde el principio. Las acrobacias mentales, querido lector, merecían medalla olímpica, y entonces apareció Ana Bolena, y lo que era incómodo se convirtió en catástrofe. Enrique quería divorciarse. Catalina, por supuesto, dijo que ni hablar. Luchó con la fiereza de una leona, defendiendo a su cachorro. Defendió su causa ante obispos, nobles y hasta el mismísimo Papa. En un momento famoso, se arrodilló frente a Enrique y declaró: «He sido para vos una esposa fiel, humilde y obediente, y si no fuera por ofender a Dios, preferiría que me enterraran antes que ser apartada». Y se fue, dejándolo con el micro imaginario en el suelo. Pero Enrique ya había tomado una decisión. Con Ana susurrándole al oído y su ego rugiéndole por un hijo, rompió con la Iglesia Católica, inventó la suya propia, porque, claro, ¿por qué no?, y declaró nulo su matrimonio con Catalina. Catalina fue desterrada de la corte, le quitaron el título, la separaron de su hija y la enviaron a vivir en castillos cada vez más fríos y lúgubres. Ella se negó a aceptar su degradación, insistiendo hasta el final en que era la única y verdadera esposa de Enrique y la legítima reina de Inglaterra. Murió en 1536, a los 50 años. Sola, sí, pero nunca derrotada. Y cuando más tarde encontraron su corazón ennegrecido, algunos murmuraron que había sido envenenada. Pero a mí me gusta pensar que simplemente estaba demasiado lleno de tristeza. Catalina de Aragón fue fiel a su Dios, a su corona y a su hija, inteligente, astuta en política y profundamente amada por el pueblo inglés. Incluso en el exilio se condujo con la gracia de una reina y la voluntad férrea de una general. Perdió la corona, perdió a su esposo, pero jamás perdió la dignidad. Y cuando su hija María subió al trono, la sangre de Catalina volvió a brillar, aunque solo fuera por un tiempo. Ana Bolena, coronada por amor, arrasada por el poder. Érase una vez, a finales del siglo XV, en el frondoso y apacible campo de Kent, nació una niña en una familia cuya ambición era casi tan grande como las líneas de sangre reales que deseaban impresionar. Su nombre, Ana Bolena, y aunque el año exacto de su nacimiento aún se debate,
Algunos dicen 1501, otros 1507. Lo que sí es indiscutible es que esa niña crecería para poner el reino de Inglaterra patas arriba, no con ejércitos ni armaduras, sino con intelecto, intriga y un encanto tan brillante como peligroso. Ana no era hija de rey, ni siquiera de duquesa. Su padre, Tomás Bolena, era un diplomático hábil, afilado de lengua y con un apetito insaciable por el estatus. Su madre, Isabel Howard, venía de una de las familias más nobles de Inglaterra. Juntos le dieron a Ana una infancia marcada no por castillos grandiosos y protocolos reales, sino por educación, mundo y expectativas. Ana no fue criada para ser sumisa, fue criada para brillar. Desde joven, Ana fue enviada al extranjero para servir en las cortes del continente, donde recibió una educación mucho más rica y refinada que la mayoría de las damas inglesas de la época. Primero, fue a la corte de la archiduquesa Margarita en los Países Bajos, donde aprendió idiomas, etiqueta y diplomacia. Luego partió a Francia, donde sirvió a la reina Claudia, esposa del rey Francisco I. Y allí, Ana floreció. Se empapó de moda francesa, arte, coquetería cortesana y los ideales del Renacimiento. Aprendió a hablar no solo con elegancia, sino con seducción, con ingenio, con matices. Cuando regresó a Inglaterra, Ana Bolena dominaba tanto el lenguaje como el arte del encanto. Para cuando puso un pie en la corte de Enrique VIII, Ana no era solo hermosa. Aunque esos ojos oscuros, piel aceitunada y un cuello largo y elegante hacían que más de uno se torciera. Era segura, astuta, magnética. A diferencia de su hermana María, que ya había sido amante del rey y era considerada un pasatiempo agradable pero olvidable, Ana quería más, mucho más. No pensaba ser una raya más en la libreta negra del monarca. Si él la quería, tendría que hacerla su esposa. Y así comenzó uno de los romances más infames y transformadores de la historia europea. Enrique Petit, ya casado con Catalina de Aragón, quedó hechizado, atrapado sin remedio por el espíritu de Ana. No era sumisa ni melosa como las damas a las que estaba acostumbrado. Ana era desafiante, segura de sí y, bueno, el resto es historia. Trágica, fascinante y, como todo buen drama real, imposible de ignorar. ¿Do you like this personality? Para Ana, el premio era tentadoramente esquivo y las apuestas, altísimas. Convertirse en la amante del rey podría elevar la fortuna de su familia, sí, pero apuntar a la corona. Eso requería precisión, ambición y nervios de acero. Enrique la perseguía con obsesión, escribiéndole cartas de amor tan apasionadas que casi humeaban, llenas de anhelos, celos y promesas delirantes. Todo lo que quisiera, si tan solo decía que sí. Y sí, aún conservamos esas cartas, y sí, son jugosísimas. Pero Ana, calculadora y cautelosa, no pensaba ceder a menos que hubiera una corona de por medio. No sería otra más en la lista de favoritas descartadas. Ella sería reina. Para Enrique, la persecución se volvió obsesión, y la obsesión se transformó en desesperación. Suplicó al Papa que anulara su matrimonio con Catalina, alegando castigos divinos, versículos bíblicos y la falta de un heredero varón vivo como prueba de que Dios desaprobaba esa unión. Pero el Papa, enredado en las telarañas políticas de Europa y sin ganas de enfadar al poderoso sobrino de Catalina, el emperador Carlos V, le dijo básicamente: «No, Majestad». Así que Enrique, fiel a su estilo de monarca egocéntrico y con complejo de Dios, hizo lo que cualquier rey con exceso de poder y carencia de paciencia haría. Se autoproclamó cabeza de la Iglesia de Inglaterra, rompió con Roma y obligó a toda una nación a elegir entre el Papa y su cada vez más inestable soberano. En 1533, Enrique y Ana se casaron en secreto y poco después,
ella fue coronada reina de Inglaterra en una ceremonia fastuosa, digna de cualquier monarca. Claro, no faltaron los murmullos ni las miradas de soslayo del público, que aún adoraba a Catalina. Ana, visiblemente embarazada, desfiló con orgullo por la abadía de Westminster, envuelta en doradas vestiduras y bañada por la gloria del momento que ella misma había tejido con tanta astucia. Pero el destino, ese bromista cruel, tenía otros planes. Más tarde ese año, Ana dio a luz a una hija, Isabel, brillante, apasionada y destinada a convertirse en una de las soberanas más legendarias de la historia. Pero en ese momento, Enrique estaba profundamente decepcionado. Había puesto en juego su alma y dividido su reino por Ana, y lo que quería, no, lo que exigía, era un hijo. El poder de Ana, ganado con tanta rapidez, empezó a resbalar. Aunque seguía siendo la esposa y reina del rey, su posición era inestable. Había acumulado muchos enemigos en la corte, demasiado opinada, demasiado influyente, demasiado parecida al propio Enrique en su negativa a ser una esposa obediente. Sus siguientes 2 embarazos terminaron en abortos, uno de ellos tras un fuerte sobresalto, quizás al ver a Enrique caer durante un torneo de justas, o tal vez al enterarse de su creciente interés por una tranquila dama de compañía llamada Juana Seymour. La corte que antes había aplaudido su ascenso ahora murmuraba sobre su caída. En 1536, apenas 3 años después de haberse convertido en reina, Ana fue arrestada y llevada a la Torre de Londres. Los cargos eran tan escandalosos como oportunamente convenientes: adulterio, incesto, traición. Hasta su propio hermano fue acusado. El juicio, como imaginarás, fue menos un proceso legal y más una ejecución real a cámara lenta. Ana, siempre elocuente y serena, se defendió con valentía, pero el veredicto estaba escrito mucho antes de que se presentara la primera prueba. El 19 de mayo, Ana fue conducida al cadalso. Vestía un vestido oscuro, un manto de dignidad y su característica cofia francesa. Dio un discurso final sereno, digno, casi fantasmal, sin culpar al rey. De hecho, lo alabó, como se esperaba de una reina frente a la muerte. Y luego, con un solo y limpio tajo de la espada de un verdugo francés, se terminó todo. Tenía poco más de 30 años. Pero la historia de Ana no terminó con su muerte. En realidad, empezó allí. Porque la hija que trajo al mundo, Isabel, se convertiría en una de las monarcas más grandiosas que jamás haya visto el mundo. Y la reforma que su matrimonio provocó resonaría por siglos, transformando no solo Inglaterra, sino también el paisaje entero de la religión occidental. Ana no fue una víctima, ni simplemente una villana, ni solo una reina. Fue una revolución envuelta en seda y acero. Una mujer que se atrevió a pedir más. Y aunque el mundo intentó cortarla en pedacitos, su sombra aún se proyecta sobre la historia. Ahora, querido soñador, cierra los ojos, pero no los oídos, porque otra reina espera justo detrás del velo. Ella era todo lo contrario a Ana. Callada donde Ana era audaz, dócil donde Ana era ardiente, y sin embargo, en los ojos del rey, fue ella quien le dio aquello que deseaba más que el amor o la lealtad, un hijo. Juana Seymour, la reina silenciosa que dio a Inglaterra su príncipe dorado. En un mundo ardiendo de ambición, egos y ese eterno ajedrez político que era la corte Tudor, Juana Seymour entró en la historia no con un trueno, sino con un susurro, suave, de seda y cargado de una determinación tan discreta como implacable. No era una gran belleza, no poseía una mente deslumbrante, no era una tentación escandalosa, no era una revolución como Ana, ni una potencia regia como Catalina de Aragón.
pero era algo muchísimo más raro en la órbita del impredecible Enrique Coutinho. Era callada, prudente y lo bastante astuta como para sobrevivir, al menos por un tiempo. Nacida alrededor de 1508 en Wolf Hall, Wiltshire, Juana provenía de una familia noble antigua y respetable, aunque una mucho menos ambiciosa o llamativa que las demás. Su padre, Sir John Seymour, había servido lealmente al rey Enrique durante años, y su madre, Marjorie Wentworth, era conocida por su sabiduría tranquila y su devoción piadosa. Jane, una entre varios hijos, creció en un hogar donde la disciplina, la obediencia y la modestia eran las virtudes más preciadas, y tal vez en ninguna parte esas lecciones calaron tan hondo como en ella. No era particularmente culta en comparación con sus predecesoras. A diferencia de Ana, que hablaba francés, latín y sarcasmo con igual soltura, los talentos de Jane estaban más orientados a la costura, la música y la gestión del hogar. Pero poseía algo mucho más poderoso en la corte que cualquier lengua o ingenio. Dominaba el arte del silencio. Jane sabía escuchar, asentir con la cabeza, deslizarse por habitaciones llenas de trampas sin dejar huellas. Y en los traicioneros pasillos del palacio de Enrique, eso la hacía letal, de la forma más dulce y estilo tostada con canela posible. Sirvió como dama de compañía tanto de la reina Catalina de Aragón como luego de Ana Bolena, lo que significa que estuvo perfectamente situada para presenciar tanto el ascenso como la brutal caída de las dos reinas que la precedieron. Vio cómo Catalina era descartada tras décadas de lealtad y cómo el meteórico ascenso de Ana se desmoronaba bajo el peso de los embarazos fallidos, los vientos políticos cambiantes y la creciente frustración de Enrique. Y Jane esperó. Mientras Ana luchaba ferozmente por conservar su corona, Jane se mantuvo cerca del rey, pero nunca demasiado. Permitió que la notaran, pero jamás que la persiguieran. No discutía, no exigía. Le ofrecía a Enrique algo que no había tenido en años: paz, sencillez y la promesa de un nuevo comienzo. Algunos dicen que interpretó el papel de doncella recatada con una precisión quirúrgica, aceptando los regalos del rey, pero negándose a ser su amante a menos que la hiciera su esposa. Otros aseguran que no fue más que un peón en el juego de sus ambiciosos hermanos, Edward y Thomas Seymour, quienes vieron en sus manos pálidas la llave para trepar en el escalafón del poder. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Enrique cayó rendido, y mientras la suerte de Ana se desmoronaba, especialmente tras su último aborto en enero de 1536, la estrella de Jane comenzó a ascender. En mayo de ese mismo año, Ana Bolena fue ejecutada bajo cargos que aún hoy hacen debatir a historiadores y dramaturgos. Apenas 11 días después, Enrique y Jane se casaron. Sin pompas, sin luto, sin pausa. Un giro ágil del lecho de muerte de una reina al tálamo nupcial de la siguiente. Como reina, Jane Seymour fue todo lo que Ana Bolena no había sido: dócil, tranquila y extremadamente cauta en lo político. Restauró el orden en la casa real, trajo de vuelta costumbres y cortesanos que Ana había desterrado, y trabajó silenciosamente para reconciliar a Enrique con su hija distanciada, María, a quien había declarado ilegítima tras divorciarse de Catalina. Jane, aunque reservada, no carecía de influencia. Sabía cuándo hablar y, lo más importante, cuándo no. La única vez que se atrevió a desafiar al rey fue para pedir la restauración de los monasterios católicos y protestar contra la brutal represión de los rebeldes religiosos durante la peregrinación de gracia. Enrique supuestamente
le espetó que recordara lo que le pasó a la última reina que se metió en esos asuntos. Jane nunca volvió a tocar el tema. En lugar de eso, centró toda su energía en el papel que definiría su legado, la maternidad. En el otoño de 1537, tras más de un año de presiones y dificultades, Jane Seymour dio a luz a lo que Enrique consideraba la verdadera razón del matrimonio, un hijo varón sano y legítimo. El niño, llamado Eduardo, nació tras un parto agotador que duró 2 días y 3 noches, una prueba física brutal que dejó a Jane débil y peligrosamente enferma. Aún así, el nacimiento fue celebrado por todo el reino. Repicaron las campanas, se encendieron hogueras, la gente bailó en las calles. Finalmente, tras años de matrimonios fallidos, corazones rotos y caos político, Enrique VIII tenía un hijo. Y Jane, por primera vez en su vida, lo tenía todo: una corona, la devoción del rey y al niño que la convertía no solo en reina, sino en la madre del futuro de Inglaterra. Pero el destino, con su humor negro habitual, tenía otros planes. Apenas 12 días después, Jane Seymour murió, probablemente de fiebre puerperal, una infección común y a menudo mortal tras el parto. Su muerte sumió a la corte en un luto genuino. Incluso Enrique, que no era precisamente famoso por su vulnerabilidad emocional, a menos que gritarle a alguien cuente, quedó devastado. Vistió de negro durante meses, no volvió a casarse en varios años y declaró que Jane había sido su verdadera esposa, la única que le dio lo que siempre quiso. Cuando le llegó su propia hora final, pidió ser enterrado junto a ella. Jane Seymour reinó apenas 17 meses, y en ese breve lapso no dejó escándalos, ni vergüenza, ni rebeliones. No reformó la religión, no escribió cartas apasionadas, ni cayó en desgracia con una espada en el cuello, pero logró lo que ninguna otra esposa de Enrique VIII pudo: dio a luz a un hijo, aseguró el ascenso de su familia al poder, y murió antes de que el rey pudiera volverse contra ella. La historia la recuerda como callada, modesta, incluso aburrida, pero hay astucia en el silencio y poder en la quietud. En una corte llena de leones rugientes y halcones chillones, Jane Seymour fue la sombra que sobrevivió, blanca, elegante, escurridiza y desaparecida demasiado pronto. Y ahora, querido soñador, mientras las sombras se alargan y los ecos de enanas cortesanas flotan por los pasillos del tiempo, una nueva figura aparece en el umbral. No lleva corona, solo una sonrisa que lo sabe todo y un sentido del tiempo tan preciso que podría programar relojes. Llegó con un retrato halagador y se fue con una pensión real y, lo más importante, con la cabeza perfectamente colocada sobre los hombros. Ana de Cleves, la reina que supo cuándo retirarse. La mujer que se casó con el hombre más peligroso de Inglaterra y aún así logró salir con vida, con más dinero y probablemente con una mejor cartera inmobiliaria que la mayoría de las influencers modernas. Nuestra historia no comienza en el elegante caos de la corte inglesa, sino mucho más allá, cruzando el canal, en la tranquila y estructurada Düsseldorf de Cleves, ubicada en lo que hoy llamamos Alemania. Era principios del siglo XVI y la joven Ana, nacida en 1515, se criaba bien lejos de los escándalos que, años después, protagonizaría en los capítulos más jugosos de la historia Tudor. Ana no era una princesa, pero sí noble, hija de Juan III, duque de Cleves, y María de Jülichberg, gobernantes de una región famosa por su piedad, modestia y una crianza más práctica que glamurosa. Las niñas en Cleves no pasaban los días perfeccionando danzas cortesanas ni aprendiendo a coquetear en francés. Claro que se educaban,
pero en disciplinas domésticas más discretas: costura, música y cómo caminar con gracia sin tropezar con una falda de 10 metros aproximadamente. A diferencia de la corte inglesa, donde cada mirada era una partida de ajedrez y cada sonrisa una trampa, Ana creció en un entorno que valoraba el silencio, la humildad y la simplicidad. Y por un tiempo seguramente pensó que su vida sería tan estructurada y respetable como su tierra natal, y sin decapitaciones de por medio. Pero al otro lado del mar, el rey Enrique VIII estaba otra vez en busca de esposa, y el nombre de Ana acababa de entrar en la lista corta. Corría el año 1539. Enrique ya era viudo 3 veces. Catalina de Aragón había sido divorciada y exiliada. Ana Bolena, acortada de manera dramática. Y Jane Seymour, la dulce Jane, había muerto trágicamente tras darle el ansiado hijo. Ahora, con casi 50 años, Enrique estaba solo, un poco malhumorado y bastante, festivamente redondeado. Seguía siendo poderoso y peligroso, pero su espejo ya no le devolvía la imagen del príncipe dorado de antaño. Europa, mientras tanto, era una olla a presión política. Inglaterra se alejaba del catolicismo romano y necesitaba aliados protestantes. El duque de Cleves, siendo protestante y ubicado estratégicamente, parecía un socio ideal. Y casualmente tenía una hija sin comprometer. Se propuso un tratado. Se discutió un matrimonio. Pero Enrique, todo un romántico y para nada superficial, guiño, guiño, quería ver con qué se estaba metiendo antes de firmar contrato alguno. Entra en escena Hans Holbein, pintor de la corte y, sin saberlo, agente del caos. Holbein fue enviado a pintar un retrato de Ana, una imagen formal y halagadora de una joven serena, con rasgos delicados y vestida con ricos tejidos. Enrique vio la pintura y quedó prendado de inmediato. Es un bombón. Vamos pa'lante. Ana, por su parte, no tenía ni idea de en qué se estaba metiendo. En enero de 1540, Ana de Cleves llegó a Inglaterra. La corte bullía. Enrique estaba encantado. Planeó un encuentro sorpresa, porque claro, qué mejor forma de recibir a tu futura esposa que irrumpir disfrazado como un sudoroso personaje de Shakespeare. Spoiler, salió fatal. Cuando Enrique irrumpió en sus aposentos haciéndose pasar por un galante desconocido, porque le gustaba el teatro, aunque no supiera actuar, Ana, criada en un ambiente donde ese tipo de cosas eran impensables, reaccionó con la clásica energía de ¿usted quién es y por qué me está tocando? Enrique, humillado y totalmente desinflado, figuradamente, no se asusten, decidió que lo habían catfisgeado con un retrato. En privado la llamó despectivamente la campesina de Flandes, un insulto más cruel que acertado, probablemente alimentado por su propia inseguridad. La mayoría de las crónicas coinciden en que Ana era atractiva, aunque no en el estilo pulido y coqueto que Enrique prefería. No brillaba con seducción ni adulación, y para un hombre como Enrique, eso era casi alta traición. Aún así, el tratado estaba firmado, la boda programada y la alianza política era crucial. Así que, a regañadientes, Enrique se casó con Ana el 6 de enero de 1540. Decir que el matrimonio fue un desastre es quedarse corto. Enrique afirmó que no pudo consumar la unión por falta de atracción. Algunos historiadores sugieren que el verdadero problema eran sus llagas, sus cambios de humor y la demoledora revelación de que ya no era el semental de antes. Ana, por su parte, debía de estar más confundida que un pato en una fiesta de gatos. Hizo todo lo que se le pidió, se vistió bien, habló con cortesía, se esforzó,
Pero el corazón de Enrique ya se estaba derritiendo por otra, una joven y coqueta dama de compañía llamada Catalina Howard. Y ahí, en la muralla del castillo, estaba escrita la sentencia. En junio, Enrique quería deshacer el matrimonio, y Ana, en lugar de rogar, llorar o pelear como sus predecesoras, hizo algo extraordinario. Dijo que sí, lo dejó ir, aceptó la anulación del matrimonio, citando falta de consumación y un compromiso previo, y a cambio ganó la dulcísima recompensa de no estar casada con Enrique Huete. Se le otorgó una generosa compensación, una vida cómoda, independencia y el título honorario de hermana del rey. Ana de Cleves se convirtió en algo único entre las esposas de Enrique, una sobreviviente con estilo. Recibió el castillo de Heber, irónicamente la antigua propiedad de los Boleyn, varias propiedades señoriales, personal de servicio con joyas incluidas y el honorífico título de la querida hermana del rey. Se quedó a vivir en Inglaterra, asistía a eventos reales y, sorprendentemente, se llevaba bastante bien con Enrique y sus hijos, especialmente con la princesa Isabel, que la visitaba con frecuencia. Nunca volvió a casarse. Nunca regresó a Cleveris. Y a diferencia de la mayoría de las esposas de Enrique, nunca conoció la deshonra, ni la prisión, ni esa súbita pérdida de altura que tanto temían las damas de la corte. Vivió cómodamente durante otros 17 años, sobreviviendo al propio Enrique, a Catalina Howard y a Catalina Parr. Murió en 1557 a los 41-42 años y fue enterrada en la abadía de Westminster, la única esposa de Enrique que reposa allí. La historia suele despachar a Ana de Cleveris como la fea, el matrimonio fallido, ese breve paréntesis entre el drama de Ana Bolena y la tragedia de Catalina Howard. Pero eso no es justo, ni remotamente. Ana era sabia, diplomática, y tenía un sentido de conservación tan agudo que comprendió algo muy importante. Cuando te casas con un hombre con espada y mal genio, a veces rendirse es sobrevivir. No fue la esposa que Enrique quería, pero fue la única que se fue con la cabeza en su sitio, el bolsillo lleno y, lo más importante, la paz intacta. Y ahora, querido soñador, mientras las velas se consumen y el aire se espesa con secretos, la siguiente reina espera en las sombras. Es joven, demasiado joven, bella, vivaz, ingenua, y su historia terminará mucho más parecida a la de Ana Bolena que a la de Ana de Cleveris. Catalina Howard, la rosa sin espinas y la corona sin futuro, la chica que bailó demasiado cerca del fuego. Érase una vez, no mucho después, de que Ana de Cleveris hiciera su elegante retirada de los afectos asfixiantes del rey, una nueva presencia se deslizó en la corte como perfume, en el aire veraniego, dulce, brillante, embriagadora y totalmente condenada. Su nombre era Catalina Howard y apenas era una niña cuando atrajo la mirada de un rey, lo suficientemente viejo como para ser su abuelo y lo suficientemente peligroso como para ser su verdugo. Nació alrededor de 1523, una fecha que hace suspirar a los historiadores, y era prima de la tristemente célebre Ana Bolena. Ese parentesco debería haber venido con una etiqueta de advertencia. Manejar con cuidado. Puede atraer reyes y desgracias. Era hija de Lord Edmund Howard, un hombre que, por decirlo amablemente, no estaba pasando por su mejor momento. Tenía más deudas que dignidad, y aunque los Howard eran nobles, estaban tan dispersos por Inglaterra como mantequilla vieja sobre pan quemado. Cuando Catalina era aún pequeña, su madre falleció, y su padre, probablemente agobiado y poco calificado para la paternidad, la envió a vivir con su madrastra, la duquesa viuda de Norfolk, en lo que podría describirse
generosamente como una escuela de señoritas con bordado y menos generosamente como un caos con peinetas. La crianza de Catalina fue bastante informal. La casa de la duquesa era grande, bulliciosa y, alarmantemente, escasamente supervisada. Fue allí, todavía en plena adolescencia, donde Catalina conoció los coqueteos, la música, los besos robados tras tapices y a hombres que trataban el cortejo como un deporte olímpico. Dos de ellos, Henry Manox, su profesor de música, y Francis Dereham, un pretendiente más insistente, jugaron papeles importantes en su juventud. Aunque los historiadores aún debaten cuánto llegaron a implicarse, lo cierto es que el nombre de Catalina ya venía acompañado de rumores mucho antes de que se probara una corona. Y entonces, de repente, todo cambió. En 1540, con apenas 17 años, Catalina fue nombrada dama de compañía de la recién coronada Ana de Cleveris. Y fue en esa corte resplandeciente de sedas y secretos donde el rey Enrique White, ya con 50 años, sobrepeso y llagas tanto físicas como emocionales, notó a la risueña adolescente de cabello castaño y hoyuelos como de vino dulce. Para Enrique, Catalina Howard era una segunda primavera, un último suspiro de juventud antes de la tumba. Ella era vivaz, encantadora, risueña y, lo más importante, parecía estar absolutamente encantada con él. Si ese entusiasmo era real o una actuación cuidadosa, nunca lo sabremos. Pero para un rey cada vez más amargado y abotagado, Catalina era una burbuja, una distracción, un sueño. En julio de 1540, apenas 19 días después de anular su matrimonio con Ana de Cleveris, Enrique se casó con Catalina Howard. Se convirtió en reina de Inglaterra, una adolescente en el brazo de un hombre que ya usaba relleno bajo la túnica y necesitaba ayuda para subir escaleras. Pero Catalina supo jugar su papel. Bailaba, sonreía, lo mimaba y hasta lo llamaba «mi rosa sin espinas», un apodo peligrosamente optimista para un hombre que ya había ejecutado a una esposa y descartado a otra como un ganso frío del día anterior. Aún así, por un momento, Catalina brilló. Lucía joyas como si hubieran sido hechas para ella. Organizó fiestas, abrazó la música y devolvió a la corte el glamour juvenil de los primeros años del reinado de Enrique. Pero las sombras del pasado comenzaron a agitarse. En la corte, los susurros eran moneda y los secretos, armas. Mientras Catalina se acomodaba en su nuevo papel, Francis Dereham, el antiguo amor de sus días salvajes, apareció en la corte intentando posicionarse para ganar influencia. Si ella le dio un cargo por miedo, cariño o chantaje, no está claro. Pero su presencia fue un error fatal. Y aún más peligroso, Catalina había comenzado un nuevo romance, esta vez con Thomas Culpeper. ¿Do you like this personality? Pepper, un caballero de la Cámara del Rey, joven, apuesto y muy cercano a la reina. Su relación con ella era, digamos, intensa. ¿Romántica? Muy probablemente. ¿Física? Casi seguro. Pero sobre todo era de esas relaciones imprudentes que solo un adolescente con corona podía atreverse a tener. Se veían en secreto, claro, con la ayuda de una de las damas de compañía de Catalina, Jane Boleyn. Sí, esa Jane Boleyn, la viuda del hermano de Ana Bolena. Una mujer que ya había visto caer a una reina y que aparentemente estaba dispuesta a tirar los dados una vez más. Pero en la corte, donde los secretos duran lo que un suspiro con tos, los rumores llegaron pronto a oídos del arzobispo Cranmer, y de ahí galoparon directamente hasta el rey. En el instante en que Enrique escuchó las acusaciones contra Catalina, el mundo se detuvo. La había amado, o al menos
Amaba como ella lo hacía sentir joven otra vez. La traición, real o inflada por el cotilleo cortesano, le cayó como un hachazo al corazón. Lloró, gritó, se negó a verla, se negó a creerlo, y luego exigió pruebas. Y cuando las tuvo, cartas, testimonios, confesiones, su dolor, como siempre, mutó en venganza. A Catalina le arrebataron su título, la encerraron en sus aposentos y finalmente la trasladaron a la abadía de Sion, donde se hundió en el pánico. A diferencia de Ana Bolena, que se enfrentó a su muerte con una calma casi sobrenatural, Catalina se desmoronó. Rogó por su vida. Gritó. Enloqueció momentáneamente de miedo. Cuando le dijeron que sería ejecutada, pidió que le trajeran el bloque para practicar cómo colocar la cabeza. Tenía apenas 18 años. El 13 de febrero de 1542, Catalina Howard fue llevada a la Torre de Londres. Vestía un vestido de terciopelo negro. Llevaba el cabello suelto. Confesó. Rezó. Y luego apoyó la cabeza en el bloque y se unió a la larga lista de mujeres que amaron al hombre equivocado en el peor momento histórico posible. La historia de Catalina Howard es trágica no solo por cómo terminó, sino por lo poco que vivió. No fue una intrigante ni una seductora con un plan maestro. Fue una niña arrojada a la jaula de los leones de la política, un peón en manos de familias poderosas y una joven cuyo encanto se convirtió en sentencia de muerte. No fue perfecta, pero nunca estuvo preparada. Cometió errores, claro, pero también logró algo que nadie más pudo: hacer feliz a Enrique. Y en medio del peligro se rió, bailó y amó, incluso cuando las paredes se cerraban a su alrededor. Se la recuerda a menudo como tonta, pero merece ser recordada como humana. Y ahora, querido soñador, mientras la vela parpadea y los pasillos del palacio se sumen en silencio, queda una reina más por escuchar. Ella fue inteligente, amable y la última en sobrevivirle. Catalina Parr, la reina que leía libros, esquivaba cuchillas y enterró a su esposo. Hay mujeres que nacen para ser reinas y otras que se convierten en reinas porque eran demasiado listas, fuertes y, francamente, organizadas como para evitarlo. Catalina Parr, la sexta y última esposa de Enrique VIII, fue sin duda de este último tipo. No llegó a la corte con ojos brillantes ni sueños de romance real. Cuando Enrique apareció, o más bien, se arrastró hasta su puerta, Catalina ya había sobrevivido a 2 maridos, una epidemia de peste, varias revoluciones religiosas y por lo menos una docena de razones para no involucrarse con un hombre famoso por resolver sus problemas maritales con un hacha. Pero se involucró. Porque esto, querido lector, no es solo una historia de amor, es una guía de supervivencia con corsé. Catalina Parr nació en 1512, hija de Thomas Parr, cortesano y amigo cercano de Enrique VII, sí, ese Enrique que parecía estar en todas partes. Su madre, Maud Green, fue dama de compañía de Catalina de Aragón y le transmitió no solo habilidades cortesanas, sino también una profunda admiración por la dignidad y fortaleza de la reina original, cualidades que Catalina, la joven, encarnaría con el tiempo. A diferencia de otras esposas del rey, la infancia de Catalina no estuvo marcada por lujos, sino por pérdidas y aprendizajes. Su padre murió cuando ella era aún pequeña, y sus 2 primeros matrimonios, primero con Edward Borough, un noble enfermizo, y luego con John Neville, barón de Latimer, un viudo amable pero con un historial político complicado, fueron más por deber que por deseo. Pasó años gestionando hogares, siendo madrastra, sobreviviendo rebeliones.
y, sin hacer ruido, convirtiéndose en una de las mujeres mejor educadas de Inglaterra. Catalina hablaba varios idiomas, leía latín y griego y tenía un profundo interés en la religión, no en el catolicismo rígido de su infancia, sino en esa ola de reforma protestante que barría Europa como un incendio y que te volvía iluminado o sospechoso según el tamaño de tu sombrero. Para cuando quedó viuda por segunda vez, Catalina tenía 30 años, una edad bastante respetable para una novia. Era doble viuda y parecía perfectamente feliz de retirarse del romance para llevar una vida tranquila de estudio y devoción. Y entonces, por supuesto, apareció Enrique Houpetot. A estas alturas de la historia, Enrique tenía 53 años, era obeso, crónicamente enfermo, propenso a cambios de humor, paranoico, con ataques de gota tan graves que apenas podía caminar. Y olía a úlceras infectadas en las piernas. Muy atractivo, sin duda, pero seguía siendo el rey de Inglaterra. Y cuando decidía que quería algo o a alguien, bueno, ya sabemos cómo acaba eso. Y así fue como Enrique notó la amabilidad de Catalina, su inteligencia y su elegancia, y para desgracia de ella, también notó su belleza. Una belleza tranquila, discreta y con mucha clase. Era alta, de tez clara y se movía con la dignidad de quien no tiene tiempo para dramas. Nada de rabietas, ni aventuras amorosas, ni revoluciones en la agenda. Después de 5 esposas anteriores, eso sonaba como un spa emocional para Enrique. Pero, sorpresa, Catalina no quería casarse con él. Su corazón ya tenía dueño, Thomas Seymour, un cortesano guapo y encantador. Y sí, hermano de la difunta Jane Seymour. Los Tudor eran como un grupo cerrado de WhatsApp. Todo quedaba en familia. Pero cuando el rey propone, aunque sea un poco viscoso y te dé más miedo que ternura, la respuesta es siempre sí. Así que en 1543, Catalina Parr se convirtió en reina de Inglaterra. Como reina, la vida de Catalina fue un malabarismo con fuego. Estaba casada con un monarca volátil, ayudaba a criar a sus 3 hijastros, María, Isabel y Eduardo, cada uno con su propio combo religioso y futuro político, y encima intentaba unir a la familia real, especialmente a Enrique con sus hijas, que habían sido borradas del testamento más veces que un borrador de tesis. La corte de Catalina era tranquila, culta e intelectual. Se rodeó de eruditos, poetas y teólogos. Incluso escribió y publicó libros, un hito para una reina inglesa. Su obra más famosa, Prayers or Meditations, fue un éxito de ventas, lo cual, en la Inglaterra Tudor, significaba que no fue prohibida ni quemada inmediatamente, pero su simpatía por la reforma protestante empezó a levantar sospechas. Leía textos prohibidos, organizaba tertulias con pensadores reformistas y hasta debatía teología con Enrique, lo cual, considerando que su esposo resolvía desacuerdos religiosos con ejecuciones públicas, era más que arriesgado. En un punto, Enrique se convenció, o lo convencieron, de que Catalina era una hereje. Se redactó una orden de arresto, pero Catalina, con reflejos de ninja y un máster en supervivencia emocional, fue directo al rey, se arrojó a sus pies, hinchados, probablemente, y le dijo que solo debatía con él para distraerlo de su dolor y demostrarle lealtad. Enrique, halagado y calmado, canceló todo. Catalina vivía para ver otro día, y así llegó 1547. 4 años después del matrimonio, Enrique Houpetot murió. Catalina fue su 6ª esposa, y la única que lo sobrevivió. Finalmente libre. Pero en lugar de retirarse con una mantita y un té, hizo algo inesperado. Se casó por amor. Rápida y públicamente, se reunió con Thomas Seymour, el hombre con quien siempre quiso estar. Esto debería haber sido su final feliz, ¿no?
Pues no. Thomas era ambicioso, coqueto y tenía una preocupante incapacidad para no coquetear con adolescentes. Mientras vivía con Catalina, empezó a comportarse de forma más que inapropiada con la joven princesa Isabel que residía con ellos. El escándalo fue incómodo, humillante y profundamente doloroso para Catalina, que había sobrevivido a tantas tormentas solo para ser traicionada en su propio hogar. Aún así, tuvo una hija con Thomas, su única hija, y murió poco después del parto, en 1548, probablemente por fiebre puerperal, el mismo destino que había alcanzado a Jane Seymour. Tenía solo 36 años. Catalina Parr no fue la esposa más famosa de Enrique, ni la más trágica, ni la más escandalosa, pero en muchos sentidos fue la más fuerte. Usó su inteligencia, su compasión y una paciencia de hierro no solo para sobrevivir, sino para liderar, influir y dejar una huella duradera en Inglaterra. Unió a una familia real rota, ayudó a criar a la futura Isabel I y demostró que el poder también puede ejercerse en voz baja, sin gritar ni blandir espadas. Amó, perdió, volvió a amar y al final eligió a sí misma. Y así concluye la historia de las 6 esposas de Enrique Obezo. 6 mujeres, 6 vidas, todas alteradas para siempre por el deseo de un hombre de tener un hijo, un legado y un amor que quizás nunca mereció del todo. Algunas fueron descartadas, otras destruidas, una lo sobrevivió. Y todas, querido soñador, vivieron para siempre en las páginas de la historia, como reinas, como sobrevivientes y como el eco eterno de una corona que nunca terminó de asentarse. Y ahora, después de tanto drama y corazones rotos, es hora de conocer a la hija del dolor mismo, María Tudor. Hija de un matrimonio que terminó en exilio, una niña que vio su mundo desmoronarse antes de entender siquiera por qué. Fue la primera mujer en gobernar Inglaterra por derecho propio y la reina a la que la historia ha temido y malinterpretado por igual. Así que ponte tu manta de terciopelo real, respira hondo y soñadoramente y adentrémonos en una historia tejida de pena, supervivencia y fuego. María Tudor, la reina con una corona de espinas y un corazón lleno de cenizas. ¿Te gustaría que siga con la historia de María Tudor? ¿O prefieres conocer más sobre Isabel I o tal vez el ascenso de los Estuardo? De su hermanastra protestante Isabel no vino ningún hijo. Para 1558, María estaba rota física y emocionalmente, consumida por dolores, quizá debidos a un cáncer de ovarios o alguna infección que jamás se diagnosticó, con el corazón pesado, el pueblo inquieto y su legado desvaneciéndose ya en la penumbra del olvido. Murió el 17 de noviembre a los 42 años, dejando la corona justo a la hermana que había intentado desheredar. Fue enterrada en la abadía de Westminster bajo una losa sencilla. Años más tarde, Isabel sería sepultada en la misma tumba. La inscripción leería: compañeras en el trono y en la tumba. Y si eso no es lo más digno de una tragedia Tudor, no sé qué lo sea. La historia la recuerda como Bloody Mary, la reina que quemó a su pueblo. Pero también fue la niña que perdió a su madre, la princesa descartada, la hermana que luchó por su corona y la mujer que gobernó no con encanto o ambición, sino con una tenacidad despiadada. No fue una reina perfecta, pero fue una reina, y pavimentó el camino para quien sería la monarca más grande que Inglaterra haya conocido. Y ahora, querido soñador, las velas no parpadean con menos luz, sino con más, porque en las sombras del pesar de María está a punto de alzarse una llama, brillante, desafiante, deslumbrante en su rebeldía. Isabel I, la reina que convirtió su ruina en un reinado de gloria.
cuando Isabel Tudor nació el 7 de septiembre de 1533 en los fastuosos salones del Palacio de Greenwich, con la luz otoñal filtrándose por vitrales y el aire cargado de ansiedad y esperanza, su llegada no fue celebrada con los vítores que sus padres desesperadamente esperaban, porque no era el niño que su padre había destruido un reino entero para conseguir. No era el heredero varón en torno al cual había reconfigurado los cimientos espirituales y políticos de su nación. Era una niña, una delicada decepción pelirroja envuelta en pañales y en la sombra de expectativas incumplidas. Su madre, la deslumbrante y temida Ana Bolena, había ascendido como un relámpago en la corte, inteligente, provocadora, ambiciosa hasta los tuétanos. Una mujer cuyo deseo de poder le había costado a Enrique su matrimonio con Catalina de Aragón, su alianza con el Papa y su reputación religiosa. Y ahora, con un útero que no entregó el prometido varón, su influencia política se deshacía como pergamino mojado. Cuando Isabel tenía apenas 3 años, ya lo había perdido todo. Su título de princesa, revocado. Su lugar en la sucesión, anulado por decreto parlamentario. Y su madre, ejecutada por orden de su propio padre, acusada de adulterio, incesto y traición. Cargos tan oportunos políticamente como poco creíbles. Desde entonces, la infancia de Isabel se convirtió en una paradoja viviente, real y al mismo tiempo irrelevante. Lo bastante importante para ser vigilada, pero nunca lo suficiente como para ser bienvenida. Enviada a vivir en casas lejanas, deambulando entre hogares como una idea olvidada. Criada por madrastras que pasaban como estaciones y observada por un padre que, aunque a veces afectuoso, no podía mirarla a los ojos sin ver el fantasma de la esposa que había destruido. Y sin embargo, a pesar de su precaria posición, Isabel recibió una educación extraordinaria para su género. Fue formada como un príncipe, no como una dama. Sus tutores cultivaron su feroz inteligencia y le enseñaron disciplinas que iban desde el latín, el griego y el francés hasta la teología, lógica, retórica, filosofía e historia clásica y contemporánea. A los 10 años podía debatir con eruditos, traducir textos antiguos y escribir poesía con elegancia y mordacidad. A los 15 ya dominaba 6 idiomas y poseía una aguda habilidad para la observación, nacida del conocimiento de que una palabra mal dicha podía significar prisión, o algo peor. Cuando su padre murió en 1547 y su medio hermano Eduardo VI asumió el trono con apenas 9 años, la corte se convirtió en un campo minado de fervor protestante, regencias inestables y nobles hambrientos de poder. Todos querían controlar o eliminar a cualquiera que pudiera alterar el frágil orden político. Y ahí estaba Isabel, figura visible de sangre real y creciente intelecto, caminando por una cuerda floja entre la lealtad cautelosa y el peligro constante de caer en la irrelevancia o la traición. Su hermana María, devota católica y ferozmente orgullosa, accedió al trono en 1553, tras el breve y triste reinado de 9 días de Lady Jane Grey. Casi de inmediato, Isabel se convirtió en blanco de sospechas, símbolo, involuntario o no, de la resistencia protestante. Fue arrestada e internada en la Torre de Londres, acusada de apoyar una rebelión de la que probablemente ni siquiera estaba enterada. Encerrada en las mismas habitaciones donde su madre esperó su ejecución, con la sombra de la muerte envolviéndola como escarcha. Pero Isabel no se quebró. Resistió. Escribió cartas cuidadosamente ambiguas. Suplicó su inocencia con la dosis justa de sinceridad para ser creíble y la astucia suficiente para sobrevivir.
tras varios meses terroríficos de aislamiento, fue liberada bajo vigilancia, autorizada a regresar al campo y continuar su espectáculo de obediencia. Todo mientras sabía que su vida pendía de una sola firma. Cuando María murió sin dejar herederos en 1558, Isabel no entró en Londres solo como la última heredera Tudor, sino como una superviviente, una mujer que había vencido al peligro, una llama que no se apagó, sino que ardió con más fuerza, y el reinado apenas comenzaba. De los caprichos de su familia, las intrigas de la corte y los fantasmas del pasado. María, la media hermana protestante de Isabel, nunca tuvo hijos. Para 1558, María estaba física y emocionalmente destrozada, atormentada por dolores que tal vez se debían a un cáncer de ovario o a alguna infección nunca diagnosticada. Su corazón estaba pesado, su pueblo inquieto, y su legado ya comenzaba a desvanecerse entre las sombras. Murió el 17 de noviembre, a los 42 años, dejando la corona a la misma hermana a la que había intentado desheredar. Fue enterrada en la abadía de Westminster bajo una losa sencilla. Años después, Isabel sería enterrada en la misma tumba, y la inscripción leería: compañeras en el trono y en la tumba. Y si eso no es lo más irónico de toda esta historia, no sabemos que lo sea. La historia la recuerda como María la Sangrienta, la reina que quemó a su pueblo, pero fue también la niña que perdió a su madre, la princesa relegada, la hermana que luchó por su corona, y la mujer que gobernó no con encanto ni ambición, sino con pura y obstinada resistencia. No fue una reina perfecta, pero fue una reina. Y allanó el camino para la más grande monarca que Inglaterra conocería jamás. Y ahora, querido soñador, las velas no se apagan, brillan con más fuerza, porque en las sombras del dolor de María una llama está a punto de alzarse, brillante, desafiante, deslumbrante en su rebeldía. Isabel I, la reina que transformó su ruina en un reinado glorioso. Cuando Isabel Tudor nació el 7 de septiembre de 1533, en los suntuosos salones del Palacio de Greenwich, con la luz otoñal filtrándose por vitrales y el aire cargado de esperanza y ansiedad, su llegada no fue recibida con la alegría que sus padres tanto ansiaban. No era el varón por el cual su padre había destrozado un reino. No era el heredero masculino por el que había reconstruido los cimientos espirituales y políticos de su nación. Era, en cambio, una niña, una delicada decepción pelirroja, envuelta en pañales y en sombras de expectativas. Su madre, la infame y deslumbrante Ana Bolena, había ascendido como un relámpago en la corte. Astuta, provocadora, una mujer cuya ambición le costó a Enrique su matrimonio con Catalina de Aragón, su alianza con el Papa y su reputación religiosa. Pero al no dar a luz al ansiado hijo, el poder de Ana comenzó a desmoronarse como pergamino viejo bajo la lluvia. Para cuando Isabel tenía apenas 3 años, ya había perdido todo lo que alguna vez aseguró su futuro: su título de princesa, su lugar en la sucesión, y a su madre, ejecutada por orden de su padre bajo cargos de adulterio, incesto y traición, acusaciones tan políticas como probablemente falsas. Desde entonces, la infancia de Isabel estuvo marcada por una extraña paradoja: ser tanto real como irrelevante, importante como para ser vigilada, pero nunca bienvenida del todo, enviada a casas distantes, rotando entre hogares como una posdata olvidada, criada por madrastras que iban y venían como las estaciones, observada por un padre que, aunque a veces cariñoso, no podía mirarla sin ver el fantasma de la esposa que él mismo había destruido. Y sin embargo, a pesar de su estatus precario,
Isabel fue educada muy por encima de lo esperado para una mujer. Criada como príncipe, no como dama, se le confiaron tutores que cultivaron su feroz inteligencia y le enseñaron latín, griego, francés, teología, lógica, retórica, filosofía e historia, tanto de la antigüedad clásica como del mundo caótico que la rodeaba. A los 10 años, Isabel podía debatir con eruditos, traducir textos antiguos y escribir poesía con elegancia e ingenio. A los 15, no solo dominaba 6 idiomas, sino que había desarrollado el instinto agudo de quien sabe que una palabra mal dicha puede costarte la libertad o la cabeza. Cuando su padre murió en 1547 y su medio hermano, Eduardo VI, subió al trono con solo 9 años, la corte se convirtió en un campo minado de fervor protestante, consejos de regencia y nobles hambrientos de poder, ansiosos por manipular o eliminar a cualquiera que amenazara el orden político. Isabel, con su sangre real y creciente intelecto, tuvo que caminar por una línea peligrosamente fina entre la lealtad cautelosa y el riesgo constante de ser vista como amenaza o traidora. Su hermana María, católica devota y orgullosa hasta la médula, ascendió al trono en 1553 tras el breve y lamentable reinado de 9 días de Lady Jane Grey. Casi de inmediato, Isabel se convirtió en el blanco de sospechas, un símbolo viviente de la resistencia protestante, le gustara o no. Fue arrestada y encarcelada en la Torre de Londres, sospechosa de apoyar una rebelión de la que probablemente no sabía nada, encerrada en las mismas habitaciones donde su madre esperó la muerte, con la sombra del patíbulo rozándole la nuca como el hielo. Pero Isabel no se quebró, resistió, redactó cartas cuidadosamente ambiguas, suplicó su inocencia con la dosis justa de sinceridad para ser creída y la astucia precisa para sobrevivir. Tras varios meses aterradores de aislamiento, fue liberada bajo vigilancia y enviada de vuelta al campo, donde reanudó su actuación de obediencia perfecta, sabiendo siempre que una sola firma podía acabar con su vida. Cuando María murió sin hijos en 1558, Isabel entró triunfal en Londres no solo como la última heredera Tudor, sino como una sobreviviente, una mujer que había resistido el olvido, el miedo y la muerte, y estaba lista para convertirse en leyenda. Durante los reinados de su padre, su hermano y su hermana, ella había navegado entre las fauces del caos político y religioso, armada solo con su inteligencia, su cautela y una fe inquebrantable en que había nacido para algo más que el exilio o la decoración. Tenía 25 años, cabello color ámbar, ojos luminosos y una presencia tan poderosa que podía silenciar un salón abarrotado con una simple mirada. Y era reina. Desde el inicio de su reinado, Isabel sabía que se esperaba que se casara. No solo porque una reina gobernando sola era vista como algo antinatural, peligroso y vulnerable a manipulaciones, sino porque la continuación de la dinastía Tudor y la paz del reino parecía depender de la producción de un heredero varón legítimo. Pero Isabel, siempre estratega, se negó a entregar su poder a un hombre. Rechazó atarse a las ambiciones de príncipes extranjeros o nobles locales, y en su lugar construyó toda una mitología en torno a su identidad como soberana única. Se declaró casada con su reino, su corona y su pueblo. Convirtió la narrativa de la Reina Virgen en una obra maestra de propaganda, no una carencia, sino una virtud divina. Mantuvo a sus pretendientes bailando alrededor suyo durante décadas. Felipe II de España, el archiduque Carlos de Austria, el duque de Anjou, todos colgados de una promesa de alianza que jamás se concretó.
usó su soltería como herramienta diplomática, moneda de cambio y escudo de independencia, manteniéndose por encima del juego de matrimonios estratégicos en la corte. Se rodeó de hombres brillantes, leales y astutos. William Cecil, su consejero y ancla. Francis Walsingham, su espía maestro y cuchillo silencioso. Y Robert Dudley, su favorito del alma, un hombre cuya cercanía con la reina fue causa de infinitos chismes, celos y escándalos susurrados, pero con quien jamás se casó. Tal vez porque sabía que incluso el amor, si se oficializaba, podía poner en peligro su trono. Y funcionó. El reinado de Isabel trajo una época de estabilidad relativa, crecimiento económico y esplendor artístico que la historia conocería como la Edad Dorada Isabelina. Una era en la que poetas, dramaturgos y filósofos florecieron como rosas tras la lluvia. Shakespeare, Marlowe, Spencer, Ben Jonson transformaron el idioma inglés en algo vivo, nuevo, lleno de fuego. Los teatros, la música y las mascaradas se convirtieron no solo en entretenimiento, sino en símbolo de orgullo nacional. Navegó las turbulentas aguas internacionales con el mismo encanto feroz que la había llevado al trono. Jugó el peligroso ajedrez político europeo con una destreza magistral. Apoyó causas protestantes sin declarar la guerra abierta, patrocinó exploradores como Francis Drake y Walter Raleigh, quienes reclamaron nuevas tierras y llenaron las arcas inglesas de oro y de historias. Y finalmente, cuando la provocación superó todo límite, enfrentó al imperio más poderoso del mundo. En 1588, la Armada Invencible de España se lanzó hacia Inglaterra, una flota de gigantescas naves destinada a aplastar su reinado y restaurar el poder católico. Isabel no titubeó. Se puso una coraza, cabalgó hasta Tilbury frente a sus tropas y declaró, en uno de los discursos más icónicos de la historia real, que aunque tenía el cuerpo de una mujer débil y frágil, poseía el corazón y el estómago de un rey. Y un rey de Inglaterra. Cuando la armada fue derrotada, no solo por la valentía inglesa, sino por tormentas, y según algunos, la suerte divina, la leyenda de Isabel quedó sellada. Con los años, Isabel permaneció soltera, sin hijos y cada vez más aislada. Sus viejos amigos morían, sus favoritos se desvanecían, su trono permanecía seguro, pero su corazón se volvía más solitario. Llevaba la corona como armadura, su rostro empolvado y pelucas altísimas como una especie de teatro real, un espectáculo para distraer del desgaste que se ocultaba debajo. Y aunque reía menos, bailaba menos y confiaba menos, nunca dejó de gobernar. Murió en 1603, a los 69 años, tras reinar durante 44. Fue la última monarca de la dinastía Tudor, y quizá la más grande. No dejó heredero, pero dejó un legado. Isabel I no estaba destinada a ser reina. No nació para gobernar. Nació como una decepción, hija de una madre caída en desgracia y de un padre que mandó ejecutar a esa madre. Pero se transformó a sí misma en Gloriana, en Astraea, en la reina virgen, en una mujer tan poderosa, tan luminosa y tan absurdamente brillante que generaciones enteras mirarían hacia su reinado y lo llamarían una edad dorada. Demostró que una mujer podía gobernar no como reemplazo, no como esposa, no como peón, sino como soberana. Tomó los pedazos rotos de una dinastía tambaleante y forjó con ellos una era de arte, exploración, identidad y mito. Y aunque su sangre no siguió, su historia se volvió leyenda. Así que, querido soñador, mientras la llama de la vela titila contra el terciopelo de la noche, recordémosla no solo como reina, no solo como gobernante, sino como sobreviviente, una mujer de voluntad imposible y un fulgor sin fin que cambió el rumbo de la historia simplemente
al negarse a ser algo menos que extraordinaria.